Vamos a comenzar. Sobre el día de hoy vamos a ver, digamos, el concepto de inteligencia artificial desde una perspectiva un poco de infraestructura, ¿no? Vamos a ver el tema de inteligencia artificial un poco, digamos, desde los algoritmos que se utilizan y la parte, digamos, más orientada hacia lo que sería, digamos, el cómputo, digamos, inteligente, ¿no? Comenzando, vamos a hablar primero, digamos, sobre qué es inteligencia artificial, ¿no? Aquí básicamente el término de inteligencia artificial tenemos, digamos, como tal, es la capacidad de una máquina de imitar, digamos, comportamientos que reflejan inteligencia de un humano, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Bueno, pues hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Como mencionaba, hay inteligencia cinética, que es de movimiento, hay inteligencia, por ejemplo, para el reconocimiento de lenguajes, hay inteligencia, por ejemplo, para el tema de reconocimiento de ciertos patrones. Y bueno, la idea de inteligencia artificial es llevar todo este tipo de algoritmos dentro de lo que sería precisamente, o este tipo de razonamiento hacia lo que sería un algoritmo para crear precisamente un patrón de reconocimiento o crear lo que se le llama como inteligencia artificial, ¿no? Que es básicamente que una máquina imite el comportamiento directamente de un humano, ¿no? De la inteligencia de un humano, ¿no? Sobre este tema nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia. Una de ellas es, por ejemplo, digamos, el tema de reconocimiento de lenguaje, el tema de reconocimiento de imágenes, que todo esto, digamos, nosotros lo hacemos o, digamos, lo emulamos mediante el tema de inteligencia artificial utilizando directamente lo que sería patrones de algoritmos, ¿no? Estos patrones de algoritmos se alimentan de información, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas una computadora, digamos, es una máquina que puede, digamos, generar, digamos, patrones analíticos con base, digamos, en estadísticas para poder generar una predicción de comportamiento o una predicción del patrón o, por ejemplo, digamos, una respuesta sobre cierto comportamiento, ¿no? Y sobre este tema nosotros tenemos, digamos, que uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial es precisamente el tema de la información, ¿no? De la data, ¿no? Y pues aquí nosotros tenemos, digamos, una pirámide que nos explica un poco sobre esta parte, ¿no? Un punto, digamos, interesante sobre el tema de inteligencia artificial es que suele ser, digamos, como que el fin de lo que sería, digamos, una estrategia de Big Data, ¿no? En la parte de hasta abajo tenemos nosotros, por ejemplo, que es la parte de la colección de información, ¿no? Todos, digamos, en nuestras empresas, en todos lados, el mundo en general es una fuente gigantesca de información, ¿no? La primera parte precisamente para este tema es la colección de esta información, ¿no? Ya sea por medio de una base de datos, ya sea por medio de, digamos, algunas cámaras, ya sea, por ejemplo, digamos, de algún mecanismo, por ejemplo, de escucha, etcétera. El siguiente paso para esto es el tema, por ejemplo, de lo que nosotros le llamamos el Big Data, ¿no? Que es básicamente toda esta información, almacenarla en un lugar y después de ser almacenada, nosotros, digamos, ejecutar procesos para, por ejemplo, realizar clasificación, para realizar, por ejemplo, limpieza de datos. Muchas veces tenemos datasets que no están tan limpios, para, digamos, estructurar toda esta información en algo que pueda ser, digamos, analizado, ¿no? Posteriormente ya nosotros tenemos lo que sería la parte del cómputo, ¿no? Aquí en esta parte del cómputo es básicamente qué hacemos nosotros con esta información, ¿no? En esta parte nosotros podemos, digamos, generar temas, por ejemplo, de business intelligence, con el tema de analítica, temas de trazabilidad, temas, por ejemplo, digamos, de generar algoritmos simples, por ejemplo, de machine learning. Este término de machine learning es básicamente que una máquina aprenda, digamos, con base en un set de datos, para, digamos, generar, digamos, un comportamiento deseado con base en esa información, ¿no? El último paso precisamente sobre esta cadena de lo que tenemos como tal de inteligencia artificial es como tal ya la inteligencia artificial, ¿no? Donde aquí nosotros tenemos un término bastante interesante que se llama Deep Learning, ¿no? Deep Learning, a diferencia de Machine Learning, se caracteriza principalmente en que, digamos, los algoritmos de Deep Learning se dedican básicamente al reanálisis de la información ya procesada por análisis anteriores, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Machine Learning, que solamente aprende de datasets, ¿no? Desde este punto nosotros ya tenemos el tema en el cual un algoritmo puede perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Y puede hacerse más inteligente conforme más información tenga, ¿no?
Por eso es tan importante el tema de la información, ¿no? Para poder nosotros, digamos, alimentar las diferentes algoritmos que nosotros tenemos dentro de nuestras estrategias de inteligencia artificial, ¿no? Desde este punto, existen, digamos, diferentes fuentes de datos, ¿no? Actualmente, pues, la mayor parte, digamos, de las empresas o, digamos, de las compañías en el mundo maneja, digamos, diferentes fuentes de datos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en un telco, registro CDR de llamadas, o ya sea, por ejemplo, digamos, en un banco, registros sobre transacciones, etcétera, ¿no? Todos estos tipos de información se manejan regularmente de diferente manera, ¿no? Pero se clasifican en dos. Como data estructurada, que puede ser, o más que nada, digamos, es el tema, por ejemplo, de información que nosotros podríamos encontrar en una base de datos, que nosotros podríamos encontrar, digamos, medible o, digamos, parcial en este punto, que serían números, fechas, digamos, cadenas de texto. Y bueno, una de estos puntos es que esta información es fácilmente, digamos, almacenable, ¿no? Por otra parte, tenemos, digamos, lo que sería los datos no estructurados, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre el tema de datos no estructurados, nosotros nos referimos a información que es, digamos, no clasificable desde que ingrese, digamos, a nuestras fuentes de datos, ¿no? En esta parte nosotros podríamos catalogar, por ejemplo, digamos, a lo que sería, por ejemplo, imágenes, audio, video, algunos tipos de archivos de texto que no tienen, digamos, una estructura, pues, digamos, interesante, bueno, una estructura, digamos, consistente. Y sobre este tema es, digamos, uno de los, digamos, pilares sobre el Big Data, ¿no? El tema precisamente de limpiar toda esta data no estructurada para nosotros poder, digamos, armar directamente pues un dataset que pueda ser, digamos, útil para, digamos, alimentar nuestros algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Aquí básicamente, entre nosotros más información tengamos, podremos, digamos, generar mejores algoritmos para el tema de inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿cómo esto de la información cuadra precisamente con el tema de inteligencia artificial, no? Básicamente, en el tema de inteligencia artificial, lo que nosotros tenemos es un algoritmo que está, digamos, comparando diferentes, digamos, tipos de información, ¿no? Y al comparar, digamos, este tipo de información se puede generar, digamos, una especie de patrón, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, vemos el caso del reconocimiento de una persona, ¿no? Nosotros podríamos, digamos, ingresar a una plataforma muchas fotos de una persona y con base, digamos, en las coordenadas que, digamos, ellos están, digamos, parados o, digamos, las características que, en las cuales se basa la imagen, nosotros podríamos ir generando un dataset para, pues, digamos, ir clasificando precisamente cómo se ve una persona, ¿no? Que es precisamente la parte de entrenamiento. En este caso, por ejemplo, estamos proponiendo el caso de una red neuronal, en el cual nosotros, por ejemplo, podemos generar, digamos, las conexiones, ¿no? En el caso de las redes neuronales, recordemos cómo funcionan nuestras neuronas, ¿no? O sea, varias de nuestras neuronas tienen, digamos, como que pequeñas partes sobre cierta información y al momento, digamos, de funcionar juntas, se tiene, digamos, ya un todo sobre lo que sería, digamos, el tema de la inteligencia, ¿no? De esta manera funciona de manera similar, ¿no? Nosotros podemos tener, digamos, diferentes cachitos de cómo se ve un humano, ¿no? Y por medio de una red neuronal podemos, digamos, unificar conforme, digamos, el usuario se ve de una manera u otra, ¿no? Pues en este caso, nosotros podríamos tener, digamos, un algoritmo de clasificación de manera muy sencilla, ¿no? Solamente, digamos, uniendo estos pequeños cachitos de información en coordenadas de data no estructurada para poder, digamos, armar un algoritmo correctamente. Ya pasando, digamos, a lo que sería el tema de cómo nosotros computamos esta información. Bueno, hoy día existen, digamos, muchas maneras para generar precisamente el tema del cómputo de temas de inteligencia artificial, ¿no? Lo que nosotros conocemos de toda la vida son los CPUs. Aquí en esta parte, una de las cuestiones que tienen los CPUs es que, bueno, los CPUs al final de cuentas tienen, digamos, una frecuencia de reloj y al final de cuentas un CPU está diseñado para cumplir muchísimos tipos de instrucciones, digamos, para diferentes propósitos, ¿no? Se manejan diferentes cachés, etcétera, ¿no? Y en este tema, pues, los procesadores, los CPUs, son buenos para hacer muchas cosas, ¿no? Pero precisamente en esa vastedad pierden, digamos, el tema de la particularidad, ¿no? Después tenemos el tema de los GPUs, ¿no? En el tema de los GPUs, como nosotros nos damos cuenta, digamos, en esta pequeña imagen, ya no, digamos, tenemos una gran unidad de procesamiento, ¿no? O sea, un procesador tradicional tiene 8, 16 cores, ¿no? En el caso de un GPU tienen cientos, ¿no? Tienen bastantes
digamos, microprocesadores, los cuales no tienen, digamos, toda la capacidad que tiene, por ejemplo, un CPU normal. Sin embargo, tienen una capacidad en específica para un propósito en específico. ¿A qué me refiero con esto? No pueden procesar toda la información que procesa un procesador, pero hacen cosas pequeñitas muy bien, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, en el tema, por ejemplo, de análisis de imágenes, análisis del video, hacer, digamos, muchos pequeños análisis precisamente sobre cálculos de video, es muchísimo más fácil realizarlo de una manera más atómica y resulta ser más eficiente debido al paralelismo, ¿no? Y por último tenemos un concepto que es relativamente nuevo, que es de lo que vamos a ver el demo el día de hoy, que se llaman FPGAs, ¿no? Que es Field Programmable Gateway Arrays, ¿no? Los Field Programmable Gateway Arrays no solamente, digamos, tienen la capacidad de procesamiento, sino que también, digamos, tienen la capacidad de interconexión entre este tipo de procesamiento, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es similar a cómo funciona una GPU, sin embargo, puede funcionar, digamos, de manera síncrona, ¿no? Lo cual, digamos, facilita bastante lo que es la cuestión precisamente de procesamiento para inteligencia artificial, ¿no? En este punto podemos ver que, pues, una FPGA es 20 veces mejor que una CPU, y una FPGA, digamos, en esta parte utiliza muchísimo menos poder que una GPU, ¿no? Básicamente, digamos, por el tema en el que, o digamos, la manera en la que están construidas, ¿no? Sin embargo, para realizar, digamos, un algoritmo de inteligencia artificial no es necesario tener una FPGA. Normalmente nosotros utilizamos FPGAs cuando ya llegamos a un tema en el cual necesitamos muchísimo performance al respecto, ¿no? Ahora, me gustaría enseñarles un poco sobre un ejemplo que nosotros tenemos actualmente para el tema de análisis de video. Este es generado con una FPGA. Como vemos, digamos, aquí en el video, nosotros tenemos, digamos, una pelea, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos detectando aquí? Básicamente lo que estamos detectando son las extremidades de un humano, ¿no? Para nosotros, digamos, poder directamente hacer la detección de eso, nosotros tenemos que ver básicamente cómo se ve la extremidad de un humano, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos lo que sería pues la vista de cómo se ve la extremidad de un humano, tenemos que detectar patrones para poder, digamos, directamente hacer lo que sería pues la detección, digamos, de un comportamiento anómalo, ¿no? Este es un caso bastante interesante de lo que sería inteligencia artificial, porque en esta parte nosotros, digamos, no solamente estamos viendo un video y analizándolo, sino que además estamos analizando cómo se ve un comportamiento determinado, ¿no? Bueno, el día de hoy les quiero enseñar este pequeño dispositivo. Este dispositivo de Huawei, está al revés, perdón por el pequeño paso. Básicamente lo que es una especie como de Raspberry Pi. Los que conozcan precisamente el esquema de Raspberry Pi sean familiares precisamente con lo que se le conoce como System Chip on a Board o un SoC. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene esta cajita, no? Esta cajita como tal, si nosotros la vemos por adentro, a diferencia, por ejemplo, de una, digamos, Raspberry Pi, tiene, digamos, un módulo muchísimo más grande, ¿no? Este módulo muchísimo más grande es básicamente lo que nosotros manejamos como los procesadores ASEN. En sesiones posteriores vamos a hablar un poquito sobre lo que es precisamente el tema de los procesadores ASEN, pero básicamente son los procesadores, las FPGAs diseñadas por Huawei para el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy con este dispositivo es una demostración de cómo nosotros podemos hacer reconocimiento de imágenes con base, digamos, en un dataset y con base también, digamos, en un patrón en específico, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar mi pantalla, en un segundo. Dame un segundo. Ok. Ok. Bueno, antes que nada vamos a abrir una terminal. Y antes que nada vamos a conectar el dispositivo como tal. ¿Puedes despiñar mi video, Manami, por favor? Sí, listo, ya quedó. Ya están viendo tu pantalla. Gracias. Entonces voy a conectar el Ascent a mi computadora. Este es el Atlas 200 con el procesador Ascent. Y lo que voy a hacer en este momento es conectarme directamente a lo que sería pues nuestro Atlas 200, ¿no? En esta parte vamos a darle
Nosotros tenemos una suite de desarrollo que se llama básicamente Mind Studio. Este Mind Studio para lo que nos sirve es para crear nosotros nuestros algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es colocar o ejecutar este instalador. Y una vez que lo ejecute, aquí el instalador me va a ir guiando precisamente por los pasos para hacer funcionar esta parte, ¿no? Para los que sean o tengan, digamos, familiaridad con lo que sería la parte precisamente de una Raspberry Pi, es muy similar, por ejemplo, a lo que es Knops para la creación de imágenes de Raspberry Pis. Aquí el punto que, digamos, vamos a hacer, yo ya tengo creada precisamente la tarjeta SD con la cual, digamos, que puteamos el sistema operativo. Lo que vamos a hacer ahora es conectarnos directamente al Atlas 200 para ejecutar precisamente un algoritmo, ¿no? Aquí en esta parte le doy conectar y lo estoy conectando, digamos, por medio de una interfaz USB. Entonces es básicamente Ethernet sobre USB. Y aquí sobre esta parte lo que voy a hacer es abrir Mind Studio, ¿no? Mind Studio es básicamente la suite de Huawei para todo lo que sería el tema de desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Cuando veamos precisamente los servicios dentro de Huawei Cloud que hablan precisamente del tema de inteligencia artificial, vamos a poder ver aquí básicamente cómo nosotros podemos hacer integración ya sea de Scripts Cloud Mind Studio o cómo a veces no es necesario precisamente para el tema de utilización de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo aquí básicamente es un proyecto escrito en C. Este proyecto en C tiene, digamos, varios tipos de algoritmos, ¿no? Y aquí yo tengo un algoritmo que es para lo que sería la detección de un rostro, ¿no? La detección de una cara, ¿no? Sin embargo, por aquí tenemos por ejemplo, el reconocimiento, digamos, de una cara, el reconocimiento, por ejemplo, o digamos, el kit para el manejo de la cámara, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esto es básicamente desplegar esta aplicación dentro de lo que sería nuestro Atlas 200, ¿no? En esta parte necesito crear lo que sería, digamos, un servidor o entrar a lo que sería, digamos, el servidor de el Ascent. Aquí yo tengo, digamos, algo que se llama, una carpeta que se llama Ascent Project. De hecho, les vamos a poner en los comentarios el link para que ustedes puedan descargar este proyecto. Y aquí nosotros tenemos este que se llama Sample Facial Recognition, ¿no? En esta parte, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros tenemos un proyecto. En este proyecto tenemos nosotros aquí nuestro código en C y tenemos un pequeño scriptcito en Bash que se llama room server.sh, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es correr el servidor. Aquí nos va a preguntar por qué IP yo quiero, digamos, exponer, digamos, el servicio. Voy a ponerle IP precisamente del USB. Y nos va a preguntar un folder para, digamos, almacenar la data, ¿no? Almacenar los datasets, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner un home. Vamos a poner un directorio en mi home que se va a llamar Fashion, que es básicamente para el tema de reconocimiento facial, ¿no? Aquí básicamente lo que nos está haciendo es, nos va a generar un servidor web para que nosotros podamos acceder. Y una vez que, digamos, nosotros accedemos, ya tenemos, digamos, como tal la parte de lo que sería, digamos, las aplicaciones que nosotros tenemos, ¿no? Esto directamente está corriendo en nuestra máquina. Sin embargo, para el tema del reconocimiento facial, tenemos que conectarnos al Ascent, ¿no? Para que precisamente el FPGA y la cámara dentro del Ascent nos puedan, digamos, generar todo lo que sería la parte completa, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver si el dispositivo está conectado. Aquí en Device Management nosotros tenemos aquí ya que nuestro Atlas está conectado y lo que vamos a hacer ahora, digamos, después de esto es, con base en este algoritmo, nosotros lo vamos a compilar. Como les había comentado, es un proyecto en C. Entonces, le vamos a compilar directamente el proyecto. Aquí básicamente lo que está haciendo es utilizar GCC, utiliza precisamente pues, cualquier compilador de C para lo que sería este tema.
Esperemos un segundo. Que termine de compilar. Mientras, les comento, o sea, este tema que nosotros estamos haciendo en el ASEN es si, por ejemplo, ustedes quieren desarrollar sus algoritmos para ciertos temas en específico, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero en una sesión posterior les voy a enseñar cómo ustedes no requieren, por ejemplo, hacer esto, cómo ustedes no requieren, por ejemplo, el tema de, digamos, tan a bajo nivel de programación para generar un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Como desde Huawei Cloud, desde la consola de Huawei Cloud, nosotros podemos hacer uso de estos algoritmos, ¿no? Sin embargo, si ustedes quieren, digamos, diseñar su propio algoritmo, también pueden, digamos, utilizar esta plataforma para generar su propio algoritmo, ¿no? Si quieren algo, digamos, muy particular, no sé, por ejemplo, clasificación de un objeto en particular, etcétera, ¿no? Y aún así lo podremos hacer, digamos, con los algoritmos ya prediseñados de Huawei, ¿no? O sea, aquí en este caso ya vemos que ya terminó de compilar. Lo que vamos a hacer ahora es correr el proyecto, ¿no? Para que esto se conecte directamente al Ascent para desplegar directamente a la aplicación, ¿no? Aquí básicamente lo que está haciendo es levantar el proyecto dentro de lo que sería el Ascent que les mostré hace un minuto para desplegar la aplicación, ¿no? Entonces aquí vemos que ya está desplegado. Vámonos de nuevo al navegador y aquí nos debe salir la aplicación, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestra aplicación. Si le damos en vídeo, vamos a ver mi escritorio porque tengo la cámara volteada. Pero, si se dan cuenta, aquí estoy yo de nuevo, ¿no? Y aquí básicamente lo que me está diciendo es que no me reconoce, ¿no? Aquí lo que me está diciendo es que este sujeto, pues no lo reconozco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a alimentar precisamente con con un dataset lo que sería el algoritmo para determinar precisamente el tema de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a crear un usuario que se va a llamar Eduardo. Y aquí en esta parte y le vamos. Aquí básicamente lo que nos va a decir es que ya detectó precisamente un usuario y nos regresamos a la lista de aplicaciones, ¿no? Aquí estamos viendo mi techo, pero si ya regresamos a esta parte, si se dan cuenta, ya me dice el usuario, digamos, que está, digamos, utilizando esto, ¿no? O el usuario, digamos, que está viendo, ¿no? Y aquí me está diciendo el porcentaje más o menos de probabilidad que sea yo, ¿no? Al parecer, esta foto que me tomé hace unos minutos no es tan, digamos, accurate, ¿no? Y, bueno, un tema importante sobre esto es que conforme más información tengamos, más sencillo, digamos, para el algoritmo va a ser, digamos, funcionar, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante, digamos, simple de cómo funciona, digamos, el tema de reconocimiento facial, ¿no? Ahora, me gustaría enseñarles algo respecto a precisamente qué es lo que está buscando el algoritmo, ¿no? No sé si recuerdan que nosotros hicimos un folder o creamos un folder para lo que sería el dataset, ¿no? O lo que sería, digamos, la información de los datos, ¿no? Y ese folder se llama Facial. Entonces, si se dan cuenta, aquí está mi foto y aquí nosotros tenemos un archivo JSON, ¿no? Este archivo JSON o el algoritmo que yo utilicé el día de hoy utiliza OpenCV, ¿no? Precisamente para el tema de análisis de imágenes, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, este dataset que nosotros tenemos, lo que hizo el Ascent, lo que hizo nuestro Atlas 200 fue clasificar esa imagen en lo que serían coordenadas, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, aquí nosotros vamos a ver muchísimas coordenadas, digamos, de lo que corresponde a una foto, ¿no? Y eso que era una foto muy pequeña, ¿no? Y es básicamente esta información lo que nos ayuda, con base, digamos, en el análisis, a determinar si una persona es o no, digamos, dentro de lo que sería, digamos, un video o, digamos, un stream predeterminado, ¿no? Como les comento, toda esta parte de lo que es el Mind Studio y de la generación de algoritmos es algo que Huawei pone a su disposición, digamos, como kits de desarrollo, los cuales se pueden adquirir, digamos, mediante la página de Huawei Enterprise.
para, digamos, el tema de personas que quieran desarrollar sus propios algoritmos, ¿no? Que esto es ya básicamente programación a muy bajo nivel para, digamos, desarrollar el algoritmo que nosotros queramos con base, digamos, en un chip en específico, que en este caso es una FPGA, ¿no? Sin embargo, como tal, dentro de Huawei Cloud, dentro del portal de Huawei Cloud, nosotros tenemos muchos de estos servicios, digamos, ya disponibles, ¿no? Me gustaría mostrarles, digamos, dentro del portal de Huawei Cloud, si nosotros nos vamos a lo que sería la parte de los diferentes productos, vamos a ver en la parte de lo que sería Enterprise Intelligence, nuestra suite de Model Arts, ¿no? Este Mind Studio es integrable con nuestro Model Arts, ¿no? O sea, yo puedo diseñar un algoritmo aquí en nuestro Mind Studio y desplegarlo en Model Arts, ¿no? Sin embargo, si nosotros no estamos, digamos, familiarizados, digamos, con esta parte, si nosotros estamos más familiarizados con TensorFlow, con PyTorch, incluso con Paddle, que no es tan famoso en este continente, nosotros podemos utilizar ese mismo algoritmo entrenado dentro de Model Arts para, digamos, utilizar directamente el algoritmo, ¿no? Y además de esta parte, nosotros también tenemos lo que sería la parte de servicios de reconocimiento de imágenes, ¿no? Aquí básicamente nos olvidamos de todo lo que es la parte de crear el algoritmo, entrenarlo, etcétera, y lo único que hacemos es ingresar directamente al servicio un set de imágenes y con base en esas imágenes el servicio aprende a reconocer ciertos patrones, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, como les comento, ¿no? Aquí en Huawei nosotros estamos con dos formas de hacerlo. Una es básicamente el tema de hacerlo, pues como yo lo hice, que es básicamente utilizar un kit de desarrollo, generar un algoritmo, después, digamos, de ese algoritmo, hacer, digamos, del streaming de video, la clasificación por medio de un dataset. Y la otra es ingresar al portal de Huawei Cloud y ya tener esta parte, digamos, consumida, ¿no? De hecho, en los siguientes webinars vamos a tratar un poquito más sobre los temas de Model Arts, sobre los temas precisamente de Image Recognition, de Content Moderation y sobre toda la suite de, digamos, servicios de Huawei Cloud para temas de inteligencia artificial, ¿no? Como tal, eso es lo que les tenía preparados para el día de hoy.